Ese movimiento es algo muy hermoso de ver porque es muy sorprendente a la vez. Ver que la sociedad civil puede tener una respuesta propia, una voluntad propia fuera de todo partido político, de cualquier movimiento previsible. Y que solo a raíz de indignación, voluntad popular, se pueden intentar cambiar las cosas de alguna forma. Y además, personalmente me hace ilusión porque viene después de lo que para mí ha sido también muy importante, que es la primavera árabe, ¿no? Los movimientos en Túnez, en Egipto, que han conseguido cambiar muchas cosas, entonces esperemos que aquí pase también. Hoy día es difícil, es una de las cosas más difíciles de decir si todo está relacionado o si son, no sé, quizás, bueno, todo empezó también por el libro, ¿no?, de Stéphane Hessel, de Indignaos, y creo que sí, de alguna forma el mundo es tan unido ahora que no se sabe cómo el movimiento de algunos en Túnez puede desatar algo también en Madrid o en París, lo que está pasando, ¿no? No sé, creo que lo que pediría, creo, aunque es algo más abstracto quizás y global, sería de reflexionar sobre la relación que tenemos con la política y los partidos políticos actuales, ¿no? Porque en teoría en democracia somos representados por gente que, por lo que veo, no representan a muchos, ¿no? Y al final este hueco que hay entre los deseos reales de la gente y lo que hacen los políticos es tan grande ahora que eso se tendría que ver, ¿no? Como esto se puede formalizar también de forma política. Y qué paso se debería de dar para formalizar un poco también este movimiento. Digamos que estamos en un momento de incertidumbre económica terrible que hace que mucho de lo que creíamos posible pues ahora no es, como vivir normalmente, tener un empleo, tener casa, que son cosas básicas que pensábamos que justamente el Estado de Derecho, la democracia en España nos podía dar. Y resulta que ahora no es así para mucha gente, ¿no? Y creo que esas son prioridades que se tienen que cambiar. También la relación la gran injusticia que representa el mundo financiero, el mundo de la empresa, en relación con lo que es la gente de a pie. Eso me parece indignante. Entonces creo que el movimiento tiene que seguir y creo que cada vez se va a hacer más grande y más internacional. Creo que es una opción difícil quedarse ahí, estar ahí, pero que es muy hermoso y os apoyo de todo corazón y me pasaré por ahí.